¡Metan los presets! Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Xianyun. Ella es uno de los pocos personajes que utiliza a una proporción de 50-50 dos muy buenos sets según la rotación y el equipo que os explicaré en esta build legendaria. Aparte de que es el primer rerun de Xianyun y a día de hoy, ya no solo con Varesa, sino con la implementación y utilización mucho más aún de lo que pensamos nunca jamás de lo que son los healers y aportes defensivos en Genshin Impact. Ella es uno de los healers y aportes defensivos más fuertes tanto para equipos de descendentes como fuera de equipos de descendentes. Así que hoy vamos a ver tanto la rotación de Xianyun que cambia si lleváis o no lleváis el cazador de dragones, como todo lo importante de los equipos tanto de descendentes como sin descendentes, sus dos sets y todo lo que son los secretos, curiosidades y todo lo importante del personaje. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo, gracias por todo ello, que aproveche si estáis comiendo, bienvenidos e invitados a los directos, que mirar esto que está aquí, el que estamos estrenando, eres el equipo del canal, ahí están los horarios para que me veáis tanto aquí en YouTube como siempre también en la plataforma morada, link aquí abajo en la descripción, y vamos con la build legendaria de la grulla, de la mamá de Ganyu y de Shenhe, y sobre todo, en mi opinión, el personaje junto a Mabuika, que utiliza set de pergamino, soporte y de obsidiana carry, que más necesita los presets en Genshin Impact para poder aprovecharla muchísimo mejor. Pues bien, ella es un soporte de descendentes y a la vez, si no habilitase descendentes, es el mejor soporte defensivo actual a Nemo, con overhealing, con buena generación de partículas, con además ayuda a la exploración y desplazamiento, que es muy bueno, y sobre todo al utilizar catalizador, aparte del sombra verde, lo que hace es poder llevar un cazador de dragones y otras cosas sumamente fuertes e interesantes. Pues bien, ¿qué es lo que hace Xianyun? Para empezar, los talentos funcionan 1-1-8 o 1-1-9. ¿Por qué 1-1-8, 1-1-9? Y he aprovechado y voy a subir esto por aquí. Y de hecho le voy a... No puedo coronar, pero si hubiese podido hubiese coronado la ulti. ¿Por qué utiliza esto en la mayoría de casos? Porque el 1, que como veis yo tengo al 8, básicamente es su daño como DPS en campo. Ella no es un DPS en campo, pero, como curiosidad, yo la he jugado en la cuenta free to play a C0 con un set de Scaramouche y he hecho entre 150 y 200.000 por descendente en un equipo con Faruzan C6, Furina y Bennett. Es decir, todos los personajes tienen una u otra forma de jugarse de carries y Hoyoverse se encarga de ello porque a mucha gente le gusta jugar de carry a casi cualquier personaje. Le he subido esto porque en esta cuenta también la he utilizado de carry, aunque el set que tengo es bastante peor en esta cuenta. Luego, la habilidad elemental tampoco se subiría, yo también como veis la tengo al 6, porque al final lo que nos da la habilidad elemental como veis es daño. Y tu habilidad elemental y el daño de Xianyun no son importantes para nada a menos que la juegues de carry. Por eso yo tengo subido el ataque normal y la elemental, pero porque la he jugado de carry en ambas cuentas a ver qué tal era el desempeño. Pero la realidad de Xianyun es que 1-1 y solo subes la ulti. ¿Por qué solo subes la ulti? Porque la ulti, al subirla, lo que nos hace es aumentarnos la curación total a todo el equipo y los ticks de curación continua a todo el equipo que escalan con el ataque. Y como veis, aparte el daño, pero que el daño sigue dando igual, porque ella no lleva bono daño a Nemo, no lleva probabilidad, no lleva nada que influya en el daño. Solo va ataque, ataque, ataque. Entonces, para todos vosotros lo que será es 1-1-8, 1-1-9 y si os gusta muchísimo 1-1-10. Y solo recomendaría subir esto de aquí para los descendentes en caso de querer jugarla de carry en este ejemplo que os he dicho, que además los editores habrán puesto por aquí vídeos de cuando lo hice hace un año, cuando ella salió en la 4.4. No tiene más. La ulti
es lo que te habilita los saltos para hacer descendentes, aparte de todo ello. Es así de fácil el set y la ulti es lo que hace que cures y tiene una cosa que por ahora es única y es que aparte de un tick global de curación a todo el equipo, después deja estos ticks de curación a todo el equipo también. Recordemos que muchos personajes como Sejuani hacen ticks de curación a todo el equipo, pero no tienen una skill que cure global, o Baizu tiene el elemental que cura global, pero los ticks luego solo a un solo personaje en campo, al igual que Jhin o Bárbara. Xianyun es actualmente el personaje que mayor overhealing tiene de forma continua y que más cargas activa de Furina hace 0 de forma natural, y esto es muy fuerte y muy bueno. Ahora, primer talento de ascensión, facilísimo, le da probabilidad a los descendentes del personaje en campo. Cuantos más enemigos tengamos, más probabilidad. Contra un enemigo, 4 de probabilidad. Contra 4 enemigos, 10 de probabilidad en total. Es decir, le puedes dar 10 de probabilidad a Xiao, a Gaming, a Varesa o a lo que quieras jugar de descendentes, que está muy interesante. Segundo talento de ascensión, un bufo de daño en descendentes en proporción a tu ataque contra un enemigo. ¿Cómo funciona esto y qué tan fuerte es? Es muy fuerte y es el buffer por excelencia de descendentes. Si juegas contra varios enemigos no hay tantísimo problema, porque igual contra un solo enemigo, cuando juegues por ejemplo contra 4 enemigos, vas a hacer el descendente y aleatoriamente contra uno de esos 4 enemigos sí le vas a hacer este daño adicional del bufo de Xianyun. Y eso va a hacer que literalmente cuando juegues contra 4 enemigos, ese único enemigo que está recibiendo este daño adicional va a desintegrarse y entonces al tercer descendente vas a limpiar la wave, porque seguramente con el daño al resto en área que no se beneficia de este bufo van a terminar desapareciendo y vas a limpiar la wave igualmente. Y además, cada vez más, cuanto más avanzamos en el juego, más nos traen bosses gigantescos con mecánicas específicas en el abismo y renta un montón hacer este y beneficiarse de este bufo solo contra un enemigo. Ejemplos. Aquí tenéis a Gaming haciendo 3 golpes seguidos de 1 millón para que luego miñen por redes sociales que es que Gaming esto y Gaming lo otro. Mirar lo que hace Gaming. Ahí lo tenéis, mirar qué locura. 1 millón, 1 millón, 1 millón. Ella es sumamente sencilla. Pero esto, ¿qué ocurre? Que tiene coste de 70, que siempre os gusta que os hable de todo esto. Tiene 16 segundos de duración y 18 de cooldown, más el tiempo de casteo casi unos 17 y medio, 18, es decir, tiene full uptime con rotación de 18 en su ulti y su elemental tiene cooldown de 12, con lo cual tirarás una por rotación, pero si tienes la C1 tirarás en la primera rotación 2 elementales y luego a partir de la segunda rotación, si lo haces bien, solo una elemental. ¿Qué significa? Que tiene mucho tiempo de utilización tanto este bono de aquí, que se activa con la ulti obviamente, con el mismo uptime, como su misma ulti que tiene esos 16 segundos. Con lo cual, si no dependes del sombra verde, que ahora explico el sombra verde, que solo son 10 segundos, su bono y el cooldown que tiene más de 15 segundos el bono que estás aplicando en general, tiene 16. Con lo cual, es muy cómodo y en algunas rotaciones como la de Gaming, dejadme en los comentarios si queréis que haga un vídeo de la rotación del equipo de Gaming, que se especula, y no sé si cuando veis este vídeo ya salieron los 4 estrellas, pero se especula que los 4 estrellas de Varesa y Xianyun serán Gaming, Jansan y el otro pues no se sabe mucho, pero Gaming desde luego va con este banner, con lo cual para mucha gente puede que saquen a Varesa, a Xianyun y aparte saquen a Jansan y a Gaming y tengan casi 2 equipos por ahí salvajes. Pues básicamente le da mucho tiempo para poder tirar después de la propia Xianyun la ulti de Bennett, que solo tiene 12 de utilización y otras cosas importantes en alguna rotación. Esto es muy interesante y flexibiliza y mejora su rotación. Ahora explico por qué el sombra verde solo tiene 10 segundos y si llevas el cazador de dragones es un pequeño nerf en el que estás obligado a que Xianyun vaya antes del carry principal y cambia la rotación. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que
aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora, constelaciones. ¿Qué tan poderosas son? Pues bien, Xianyun hace 0 ya es increíble, no hace falta volverse loco y la realidad, ahora explico cada constelación individualmente, pero la realidad es que la C1 da un poquito más de partículas en la primera rotación y a partir de la segunda lo mismo, a pesar de eso esa primera rotación siempre se beneficia más todo el equipo y la segunda es duplicar el bono de daño en descendentes de este talento. Entonces, si quieres bufar mucho a los descendentes, principalmente Xiao, Varesa, Gaming y algún equipo extra por ahí, por ejemplo de Diluc descendentes o cosas semi extrañas como Bárbara descendentes o Citlali descendentes y cosas que son interesantes y también se pueden jugar como Furina C6 descendentes, que también puede llegar a hacer 1 millón por descendente, pues la C2 te mejora muchísimo los equipos de descendentes a unos niveles abismales, pero no es obligatoria ni tampoco es de las mejores del juego como por ejemplo la de Furina o la de Shilonen. Ahora, más concretamente, ¿qué hacen? 2 cargas de la elemental. Como tiene 12 de cooldown y la rotación es de 18, 12 y 12, 24, con lo cual 2 elementales no entrarían en todas las rotaciones, solo en la primera. Y luego esto, literalmente, duplicas el bono de daño en descendentes contra un enemigo y aparte la propia Xianyun gana 20% de ataque. Ese 20% de ataque extra de la C2 para Xianyun le influye en más healing y en facilidad para capear lo que es el ataque total para poder dar el máximo bono de daño. ¿Dónde capea el máximo bono de ataque de Xianyun? Apuntarlo, porque esto sí es importante. Capea en 4.500 aproximadamente. Creo que es entre 4.300 y 4.500. Lo calculamos cuando salió Xianyun, pero exactamente ese baremo no lo tengo. Es entre 4.300 y 4.500. Ahora mismo, como veis, tiene 4.000 con la consonancia Piro. En campo, cuando se active el set de nobleza de Bennett y se activa la C2 de Xianyun, que es un 40% más de ataque, 40% de estos 1.075 que tengo son 420, una cosa así. Con lo cual me pongo en 4.400 y prácticamente capeamos, nos acercamos a los 4.500, que sería el cap de ataque. Si estáis muy lejos de eso y podéis conseguir invertir en más ataque, ahora explico los substat, intentarlo. Es cierto que solo llega a ese capeo con su arma por el tema del ataque base de su arma, pero si por ejemplo llevamos el pergamino celestial, que sería el segundo arma que más ataque le da a Xianyun, también vais a poder apurar muchísimo para intentar alcanzar esos 4.500. Ahora, sets. Número 1, puede llevar sombra verde y son de antaño. En mi opinión, y sobre todo con el equipo de Gaming, que Citlali a C0 ya te baja un 20% la resistencia a Spiro, sí que diría, que está aquí el talento, os diría que en casi todos los equipos de Gaming recomendaría a Xianyun son de antaño. Sobre todo porque el personaje que obligatoriamente en la rotación va antes que Gaming es Citlali. Y entonces, lleve o no lleve el cazador de dragones Citlali, ella, para hacer elemental ulti y dejar el crío para que Gaming derrita, siempre será la que vaya antes que Gaming. Con lo cual, aunque llevases ella con sombra verde y cazador de dragones, llevando a Citlali en el equipo, nunca iba a activar ni el cazador de dragones, ni bien el sombra verde, porque son 10 segundos, pero lo que cambias todavía a Citlali para tirar el crío y todo lo demás, ya has perdido 3 segundos del sombra verde y solo te quedan 7. Entonces, en casi todos los casos de los equipos de Gaming, recomendaría que Xianyun llevase en general son de antaño con un arma de mucho ataque y el cazador de dragones lo lleve directamente Citlali o que nadie lleve cazador de dragones. Siguiente opción, porque aquí empezamos con todas las variantes. Furina. Los que jugáis a Citlali con otro personaje y jugáis el equipo de Gaming, Furina, Xianyun y Bennett, y se puede jugar Shilonen en vez de Bennett o incluso Jansan en vez de Bennett, cosa que ahora no tengo arma en Bennett. Básicamente, al llevar a Furina, sí que podéis empezar la rotación con el combo de Furina, luego la ulti de Bennett y luego recién entrar con Xianyun para meter tanto sombra verde como cazador de dragones y pasarle todo directamente con el máximo uptime del sombra verde a Gaming. Entonces, si vais con Furina en vez de Citlali, entonces sí recomendaría sombra verde y cazador de dragones porque podéis cambiar mínimamente la rotación. Mi opinión de haber jugado una burrada de equipos de descendentes que me gusten bastante y que en concreto además Xiao, que es Anemo, no necesite el set de sombra verde,
por obvias razones, porque no puedes bajar resistencia Nemo. Os recomendaría que la mayoría, por no decir todos los equipos de descendentes, juguéis Son de Antaño. Ahora, si vais a jugar el equipo de Varesa, que diréis, bueno, ¿y el Sombra Verde para el Electro? Pues la realidad es que muchas alternativas del equipo de Varesa podrían ir perfectamente con Xilonen, que baja resistencias. Con lo cual, de nuevo, si jugáis Xianyun con Varesa y Xilonen, podéis llevar Son de Antaño. Y por último, si lleváis el equipo de, al igual que Gaming os dio una alternativa, un equipo de Varesa, Nahida, Xianyun y Yansan, ahí sí vais a poder meter correctamente el Sombra Verde e incluso pasar el Cazador de Dragones a Varesa, aunque la aplicación de Electro, si vais a Nahida, se va a quedar un poco fuera. Y a lo mejor si no hay una rotación muy correcta y muy perfecta y pasar el Cazador de Dragones de Xianyun a Varesa, va a estar bastante difícil, porque una vez tiréis el combo de Nahida y luego de Yansan, no sé, y hay que calcular, porque Yansan aplica muy poco Electro, cuánto tiempo se queda el Electro de Yansan para que Xianyun aplique el Sombra Verde y luego poder pasarlo a Varesa. Pero en principio, y este vídeo lo grabo antes de que salga Varesa y Yansan y podamos probar cosas en el juego de forma oficial, en principio sí se va a poder hacer. Opinión mía general. Es más cómodo llevarle Son de Antaño y no preocuparse por activar bien el Sombra Verde, porque hay que hacer un Torbellino Electro o un Torbellino del otro elemento. Y va a ser global llevarle Son de Antaño en equipos de descendentes en un 80% de los casos. Hay situaciones donde sí requiere Sombra Verde con Gaming y Furina, aunque igual va bien Son de Antaño, y habrá alguna situación donde vaya bien el Sombra Verde con Varesa, aunque en la mayoría de situaciones irá mucho mejor Son de Antaño. Ahora, ¿el Sombra Verde entonces sirve o no sirve? Sí sirve para las situaciones de descendentes que os dije, que son un poco menos y más concretas y son menos habituales, pero sobre todo para dos de los grandes equipos de Xianyun fuera de los descendentes, que son principalmente el Best in Slot actual, que es el Permafrost, y capaz lo sigue siendo si al final Skirk y Akefi son dos personajes para jugar también Permafrost, como un Power Creep de Yaka y de Shenge, donde seguirá siendo efectivamente Furina, Xianyun, el Hidro y el Anemo del equipo de Sombra Verde, ahí, o sea, del equipo de Permafrost, ahí siempre tiene que llevar el Sombra Verde, porque meterás Sombra Verde al crío. De hecho, si lo haces bien y haces el combo normal, que sería hacer el combo de Shenge, luego Furina y luego Xianyun, aplica perfectamente el Sombra Verde a dos elementos y le pasa el Cazo de Dragones a Yaka. Con lo cual, en Permafrost, y este abismo se puede jugar Permafrost, Xianyun va Sombra Verde y Cazador de Dragones. Ahora hablo de cuándo va y cuándo no va Cazador de Dragones. Por último, y otro de los equipos más poderosos de Xianyun, donde también aplica perfectamente el Sombra Verde, es el equipo tanto de Neuvillette como Arlequino, haciendo Sombra Verde al Hidro en los dos casos. El equipo de Neuvillette, sabéis que puede ser un Neuvillette Furina Xianyun, y como ya tienes el Healing y el Anemo Sombra Verde, ya puedes poner un Electro que no cure para jugar electrocargados, principalmente Ororon, Fischl o Beidou. Recomiendo generalmente Fischl porque es la que más sencillo hace toda la rotación, tiras el cuervo, no pierdes tiempo y no hay que preocuparse ni por recarga ni por nada. Pero Ororon, quien lo te ha construido, ahí funciona muy bien. Aquí en este equipo, Xianyun no va a ir Son de Antaño porque solo son 8 stacks el Son de Antaño. Y básicamente Xianyun aquí lo que va a hacer es aplicar el Sombra Verde al Hidro para poder hacer mucho más daño con Neuvillette y con Furina. Y aquí no va Cazador de Dragones. Y por último, el equipo de Arlequino, que lo asemejo a Neuvillette, que es también una de las segundas, terceras mejores variantes de Arlequino, tercera en este caso, sería jugar Arlequino, Furina, Yelan y Xianyun. Donde Xianyun de nuevo va a meter Sombra Verde al Hidro, que no al Piro de Arlequino, al Hidro de Furina y Yelan, pero como es la última en la rotación, le va a pasar el Cazador de Dragones a Arlequino y también hará un ataque, o sea, tendrá ese buffo de ataque haciendo un daño muy alto, y fuera del campo Yelan y Furina también harán un daño descomunal. Esas son las situaciones. La realidad es que si lo ponemos en la balanza, reduciéndolo al absurdo, porque hay 80.000 combinaciones más, tiene los 3 Best in Slot de descendentes, donde iría y recomiendo Son de Antaño, con algunas excepciones, y luego 3 equipos muy poderosos, en los cuales uno de ellos sí que es Best in Slot, que es el Permafrost, donde sí iría Sombra Verde y menos con Neuvillette, Cazador de Dragones, para pasárselo a Arlequino o a Yaka, o a la futura Skirk, supuestamente va con vida, así que a Skirk ni os preocupéis. Entonces, en mi opinión, los sets, y esto es muy importante de comentar, tendríamos que tener preset para rotar ambos sets. Ahora, los stats que se buscan, ¿cuáles son? Pues obviamente son iguales en los dos, pero son ataque porcentual en el main stat, arribita,
Y en los substat, muchísima recarga de energía. Muchísima, pero muchísima recarga de energía. Ella tiene un coste de 70 y no genera mal, pero los equipos donde suele jugarse no es que tengan exagerada generación de energía. Recomendaría que a C0 intentéis acercaros a 190 de recarga. A C1, a partir de la primera rotación, que ya tenéis más energía, suele esto compensarse y amortiguarse y ya con unos 180 tenéis permaulti con la C1. Solo son 10 de diferencia, pero si no tenéis la C1, 190 os se nota muchísimo en varios equipos que no hay ulti, básicamente, y suele ser muy molesto y se rompe la rotación y perdéis mucho daño si no vais fluidos con la rotación. Así que muchísima recarga en substat. Un tip adicional para Xianjun es que aparte de la recarga, como podéis comprobar, hay que buscar ataque plano. Como veis y siempre os dije, las cosas estas que mete Genshin que no sirven para nada, que los editores están poniendo una flecha, si os fijáis aquí, me pone como un stat recomendable en Xianjun la probabilidad. No hace falta probabilidad, no va con Favonius, no necesita, es inútil, no sirve, y lo que debería estar marcado como útil son los substats de ataque plano. Lo que a ella le sirve es el ataque plano, porque cuanto más ataque total, más cura y más bono en descendentes. Quieres, en prioridad debajo de la recarga, quieres ataque plano. Y como veis aquí tengo ataque plano y recarga y está marcada la probabilidad de forma totalmente inepta, inútil e incompetente, no sirve, está mal hecho. Aquí más de lo mismo, la recarga está bien y el daño crítico está marcado, cosa que está mal. Y aquí más de lo mismo, hay recarga y hay 51 de ataque plano, que es muy bueno. Esos 5 de probabilidad, como veis, es otro error gigantesco. Ella requiere recarga y, como otro substat, ataque plano, como podéis comprobar, para poder maximizar el bono en descendentes en caso que vayáis a descendentes. Es el único tip. Tanto si vais sombra verde como si vais son de antaño, los substats son iguales. Y ahora, las armas. Bien, hay un criterio muy sencillo y depende de la C2. A partir de la C2, las armas que te dan ataque son worth it por encima del cazador de dragones para carries que requieran ataque, tanto en descendentes como fuera de descendentes. Lo explico de otra forma. Siempre que tengáis C2, olvidaos ya del cazador de dragones definitivamente y buscar armas de mucho ataque. Por defecto, si no tenéis su arma, el pergamino celestial de permanente, que te da ataque, 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 ataque. Es el arma que más ataque te da después de su arma, básicamente. Ese es el resumen. Ahora, si no tenéis la C2 y tenéis C0, que sois la mayoría de jugadores, el criterio es que, por defecto, si vais a jugar un carry que utilice el ataque, ejemplos, Varesa, Gaming, pero si no vais con Citlali, porque Citlali va antes en la rotación de Gaming y sería Citlali quien podría llevar cazador de dragones. Y Arlequino, no sé, cualquier equipo, cualquier combinación, Ayaka, la propia Varesa, como comenté, el mismísimo Xiao también. Pues en todos los casos, si el carry utiliza ataque y Xianjun es C0, cazador de dragones. Excepción, el equipo de Gaming. Si vais con Gaming, donde realmente la rotación no cuadra que Xianjun pase antes el cazador de dragones, porque como veis la pasiva, le tienes que pasar el bono al siguiente personaje en cambiar. Es decir, si tú entras con Xianjun y luego con otro, luego con Citlali y luego con Gaming, si ella lleva el cazador, Gaming no lo recibe, lo recibiría Citlali, que es la que va justo después de Xianjun. Entonces, menos en esa condición y alguna condición donde sí o sí, cuando estudiemos las rotaciones de Varesa, Xianjun no vaya bien justo antes de Varesa, cualquier carry que use ataque a Xianjun C0, cazador de dragones, aunque nos dé menos ataque en total, pero cazador de dragones. 48% de ataque al carry en campo va a ser una salvajada jugarlo. Ahora, si el carry es Nubilet o es un Gaming con un equipo de Citlali o en alguna rotación de Varesa, Xianjun no viene bien que esté antes de Varesa, entonces hay que buscar de nuevo armas de mucho ataque, es decir, el propio Atlas Celestial. Y como bonus track, si no tenéis el Atlas de permanente y habéis jugado el anterior evento que hubo en Encanomilla, este arma te da bastante ataque, el Ojo del Juramento, y además tras usar la habilidad elemental te da 48% de recarga de energía. Esta es muy buena si no contáis con el pergamino celestial y si os falta recarga de energía. Por el resto, hay que buscar ataque, 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 y prácticamente el que más os da es el pergamino celestial. ¿Algún arma free to play para la gente que no tenga el Atlas celestial, aunque sea de permanente en algún momento, o no tenga este arma de aquí? Diría que está complicado porque no hay tantas armas que nos den tanto ataque.
quizá los cuentos de Dodoko, que fue un arma de evento muy antigua, o el arma de la forja de Fontaine, si no recuerdo mal. También la forja de Fontaine es un catalizador que da ataque, 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 ataque. O sea que el arma de la forja de Fontaine creo que tampoco está mal en caso de ser muy, muy, muy free to play. Pero en la mayoría de casos y por defecto, si es C0 vuestra Xianyun y sois free to play, como veis, va a ir cazador de dragones. Con Varesa, con Gaming si no vais con Citlali, con Xiao, con Arlequino, con Ayaka y con Nubilet concretamente no. Con Nubilet ahí le ponéis ataque, ataque, ataque. Y estas son las combinaciones. Es muy interesante saberlo porque, como digo, ella necesita los presets. A mí me encantaría poder rotar entre el sombra verde triple ataque que llevo y el son de antaño. Un tip para los main Xianyun que tengáis la posibilidad de haber sacado a Lan Yan en su momento. A Lan Yan, que ahora tengo el set engine, se lo voy a mover. Básicamente a Lan Yan le tengo el set de triple ataque que llevaría Xianyun, que tengo por aquí, creo que es un cáliz, lo que me hace falta, ya está. Este set que ahora mismo veis en Lan Yan es el triple ataque sombra verde que llevaría Xianyun y tiene 100 de pergamino celestial. Bueno, esto es la construcción de Xianyun como perchita que lleva ahora mismo Lan Yan. Es un sombra verde, triple ataque, 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 con mucha recarga de energía. Creo que llego a los... Si no recuerdo mal, llego a los 190 con esta build y es pues lo mismo. Cuando quiero cambiar el set a Xianyun le pongo este sombra verde triple ataque y como Lan Yan también va sombra verde triple ataque, pues podéis jugar como preset improvisado o perchita, cambiar Lan Yan y Xianyun los sets pues de son de antaño y de sombra verde. Y ahora, los equipos de Xianyun, si queréis os hago un vídeo aparte, dejadmelo en los comentarios. He hecho varios vídeos siempre explicando la rotación de los equipos y demás, y me comentasteis muchísimo que los vídeos de equipos con rotación os gustan mucho como futuro de las builds, pero el último equipo de la rotación de Nubilet, dado que Furina está en ese equipo y está en el banner, y Xilonen está confirmada para la 5.5, dije, bueno, pues cuadra bien este equipo. No ha tenido tanto apoyo como pensaría a pesar de los buenos comentarios de la gente que queréis ese vídeo. Voy a pensar hacer, si Gaming se confirma en el banner como 4 estrellas, un vídeo dedicado al equipo de Gaming con variantes, es decir, Gaming sin Xianyun jugándose Gaming Citlali Xilonen Bennett, o Gaming Furina Xianyun Bennett, o Gaming Jansan, que se puede jugar con Xianyun Xilonen Bennett. Y hay muchas combinaciones actuales de Gaming y están muy bien todas. El best es el que veis en pantalla. Y voy a ver qué tal funciona. Voy a darle una vuelta a la miniatura, al título y a todo lo que podría llamaros la atención y a ver si funciona muy bien. Si veo que al final funciona bien y el primer intento no funciona tan bien, pero son cosas normales de YouTube y de la vida en general que hay que ir probando y aprendiendo de cada error, empezaré a hacer un snowball con esas series para intentar establecer a nivel de las mismas builds, que son los vídeos más vistos de Genshin en YouTube, lo que es la rotación y guía de equipos. Pero si el equipo de Gaming resulta que el apoyo es un poco ahí, porque quizá hay gente que el tema del equipo no le interesa tanto y le interesa su mona china en concreto, o su mono chino, o su bebé chino, pues entonces al final es una cosa lo que me podéis pedir, como me pedisteis muchos, la build de Grizzly, pero yo sabía que no iba a funcionar porque hay muy pocos jugadores de Grizzly, y otra cosa distinta es lo que luego los resultados y los números nos den como un hecho y una prueba de la verdad. Y es que, a pesar de que mucha gente diga o me comente, Filaz, las guías de los equipos, luego no tengan el mismo impacto que pueden tener otros vídeos y eso beneficia al canal para crecer, para yo poder generar más, para generar más empleo también para vosotros y para toda la gente que está con el equipo, conmigo, y para yo poder también generar más beneficios para luego regalaros más bendiciones, personajes, reinvertir en el canal, que crezca más y poder daros más calidad de entretenimiento y todo lo demás que influye o que implica mejorar en general. Así que esta es la build de Xianyun. De la grulla os he hablado de los equipos, principalmente 3 de descendentes y 3 fuera de descendentes, que muchos y muchas combinaciones de estos, entre ellos se encuentran unos 5 de los que os he mencionado en el Best in Slot, o sea, en los 10 mejores equipos de Genshin Impact. Xianyun es sumamente importante y si leéis en redes sociales, los que habéis llegado hasta el final, es que ese personaje no sirve porque requiere a Xianyun. Lo mismo que decía en su momento para la gente que decía, es que ese equipo no sirve porque tiene 5 estrellas. Decirles que dejen de llorar, porque Genshin Impact tiene personajes y los personajes de Genshin Impact están para usarlos. Que una gran parte de la comunidad no haya sacado a Xianyun, a pesar de que avisé y saqué muchos vídeos diciendo que iba a ser más pool, iba a ser muy poderosa, y ahora cada vez que ven a un Gaming hacer 1 millón lloran y tienen un montón de envidia porque no pueden hacerlo, porque no sacaron a Xianyun, y el único argumento es decir que, ay no, es que las constelaciones, ay no, es que los personajes.
les decís que se pueden ir a chambear y se pueden ir a leer un libro y se pueden ir a dejar de ser unos miñimiñis de redes sociales y tener envidia y que aprovechen el rerun de Xianyun para sacarla y dejar de llorar y hacer lo que les gustaría hacer y proyectan en redes sociales que no pueden hacer y les da envidia el poder hacerlo. Así que poquito más. Me funarán porque voy a meter más de medio millón con Varesa por descendente y os enseñaré todas las combinaciones de Varesa C0 y luego a lo mejor Varesa Arma C1 o C2. Ya veremos. Y Xianyun es increíble y espectacular. Poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé miñimiñis y chaito.